acompañarnos a celebrar de esta nueva manera el Día de la Ingeniería Argentina y el Día del Geólogo Argentino. Este junio como el Día de la Ingeniería en Argentina, ya que un día como hoy, por el año 1870, egresó del Departamento de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, el primer de Argentina, Luis Augusto Huergo, el primer ingeniero civil, perdón. Cabe distinguir el Día de la Ingeniería y el día. Este último, el Día del Ingeniero, se celebra el 16 de junio, en conmemoración de la creación de la carrera de Ingeniería en 1866. Por otra parte, el 9 de junio se celebra el Día del Geólogo Argentino, fecha de la primera reunión que originó el Centro Argentino de Geólogos. A estas fechas, además, se le agrega el Día del Ingeniero Agrónomo, que es el 6 de agosto. Llama la atención esto que los ingenieros tengamos más de una fecha de festejo. No debe ser precisamente debido a que somos jaraneros o en un lenguaje más coloquial bicharacheros. Yo diría que los ingenieros somos más bien serios. Me inclino a pensar más que esto es debido a la costumbre de afectar todo nuestro trabajo por con seguridad, por eso tenemos más de un día de festejo. Bueno, fuera de broma, el 6 de junio, 9 de junio, 16 de junio son fechas cercanas, muy caras a esta institución, ya que este Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos agrupa en su matriculación a estas profesiones. Para fechas y cumpliendo con uno de sus objetivos, el Consejo quiere jerarquizar la profesión, contribuyendo a la formación y al perfeccionamiento de nuestros matriculados. Por eso hemos programado un ciclo de conferencias de temas de interés general y de las diferentes matrículas que agrupamos, que consideramos van a contribuir al bien común, mejorando la calidad de los mendocinos y el desarrollo sustentable de nuestra querida provincia. Por supuesto que en estas circunstancias tan particulares de aislamiento necesario, las conferencias en formato online. Su organización se debe a un equipo cuya labor deseo destacar por su espíritu de colaboración y servicio, por lo que quiero públicamente agradecer la tarea. Muchas gracias por asistir y los dejo con Maju nuevamente. Muchísimas gracias por esas cálidas palabras de bienvenida. Y damos ahora el pase a una persona interesante y que también nos acompaña en esta labor que realiza el COPI. Le damos la bienvenida al señor Jorge Britos, quien es consejero y representante de la Ingeniería Especializada, para que también nos dé la bienvenida como responsable en la coordinación de estas actividades y este ciclo de conferencias. Así que bienvenido y buenas noches, señor Jorge. Bien, buenas noches a todos. Es un gusto charlar y estar con ustedes en este evento y en esta modalidad, en función, bueno, de las circunstancias que nos toca vivir. Complementando las palabras del ingeniero Cardoso, quiero comentar que el Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos en realidad integra, es un receptor de todos los profesionales que hacemos ingeniería, ¿cierto? Por supuesto, están los ingenieros, pero además de los ingenieros, y están también todas aquellas profesiones que hacen ingeniería, aunque específicamente tengan una especialidad o una dedicación paralela. Eso se ve particularmente en nuestra especialidad. Los ingenieros especialistas o el grupo de ingeniería especializada incluye, por ejemplo, a los licenciados en química y a otras profesiones afines. Yo justamente soy químico y estamos todos unidos y juntos, integrados, trabajando justamente por la salud y la seguridad ocupacional en este caso. Es sobre ese tema justamente que versa esta primera ponencia, en la cual tenemos el gran, llamémosle, el gran honor de tener a un expositor de primerísima línea, quien en este momento nos va a ofrecer todo su conocimiento en relación con la temática, es Adrián Darmoraj.
Dalmoraj es investigador y docente del Centro por una Cultura de Seguridad de la Escuela de Negocios de la Universidad San Andrés de Buenos Aires. Tiene un doctorado en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Complutense de Madrid. También tiene varios posgrados adicionales en Centros Educativos de Investigación de Europa. Y también es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires. También se desempeña como docente de la Universidad General Sarmiento y en algunas otras universidades que por una cuestión de extensión no vamos a comentar. El aporte que puede hacer Adrián, y es el que recalco y que de alguna manera he estado comentando en las invitaciones, es muy trascendente para el desarrollo profesional de aquellos que hacemos salud y seguridad ocupacional. Normalmente las formaciones académicas de los profesionales de la higiene y la seguridad laboral omiten, y en general esto para todas las ciencias duras, omiten la formación idónea y apropiada del manejo del recurso humano. Y en muchas ocasiones a veces esta carencia hace que el trabajo nuestro se dificulte. Por ahí nosotros tenemos colegas que técnicamente son impecables en su desarrollo y a veces se dificulta y se opaca su labor justamente porque no manejan de manera idónea justamente la relación y la interacción con el recurso humano, que es sin duda el recurso más importante que tiene cualquier institución y cualquier empresa. En ese sentido, creo que el aporte no creo, sino estoy seguro de que el aporte que Adrián nos va a brindar va a ser muy útil y ojalá que esto sea el inicio de una relación que se pueda profundizar y que permita que en un futuro no muy lejano Adrián también nos pueda visitar en persona y podamos tener una profundización del tema que, como les dije, es por demás necesario. Bien, los dejo entonces en manos de la coordinadora y eventualmente de Adrián. Muchísimas gracias. Y bueno, para las personas que se están incluyendo a esta actividad, pues les damos nuevamente las buenas noches, sean bienvenidos. Estamos celebrando el ciclo de conferencias por la celebración del Día de la Ingeniería y el Geólogo en la Argentina. Y en esta oportunidad nos va a acompañar, sin mucho más preámbulo, Adrián Damoraj, quien va a estar dándonos herramientas y hablando de la importancia del manejo del recurso humano en lo que es la higiene y la seguridad. Así que muy buenas noches, nuevamente bienvenidos todos. Vamos a tener 2 momentos de preguntas, así que pueden dejarnos sus inquietudes o comentarios a través del chat y de esa manera iremos respondiendo sus inquietudes. Bienvenido Adrián Damoraj a este espacio de ingenio y de crecimiento. Muchas gracias Majo, muchas gracias Jorge, Matías, gracias al COPIC por esta invitación. Es un verdadero placer poder conversar y compartir algunas ideas con los ingenieros y en este viaje, aunque sea imaginario y virtual, hacia Mendoza, que tanto quiero y que tanto me gusta visitar todo el tiempo. Así que muchas gracias. Voy a hacer una exposición lo más compacta posible en los próximos 40 minutos. Si surgen dudas o preguntas, las pueden hacer, y si no, quedamos para conversar luego de la exposición con quien lo desee y con quien tenga alguna pregunta para hacer. Voy a compartir una presentación en PowerPoint que, como le dije a Majo, si necesita tenerla en copia no hay ningún problema. Bien, el título de la exposición le generará algunos ciertos cuestionamientos o ciertas inquietudes acerca de qué hace un politólogo, un doctor en Administración y Políticas Públicas, en este ciclo de conferencias en línea
ingeniería y geología, ¿no? Les cuento un poquito mi historia. Yo, si bien mi formación de origen es la de licenciado en Ciencia Política, ya hace más de 10 años que en la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires, hemos desarrollado junto con otros colegas también, ergónomos, psicólogos, sociólogos, ingenieros también, un centro de investigación sobre cultura de seguridad. Nos hemos enfocado hace ya muchos años en estudiar una dimensión de la gestión del riesgo que no tiene que ver tanto con la ingeniería, sino que tiene que ver más con la gestión, y en particular con la gestión de las personas y la organización del trabajo. Un aspecto que podríamos decir complejo, un aspecto que por momentos se vuelve muy abstracto, pero que tiene un impacto muy real en la gestión cotidiana del trabajo, ¿no? El plan de exposición tiene que ver básicamente con responder una serie de preguntas. La primera, ¿por qué la gestión de la prevención es tan importante? ¿En qué ámbitos es importante? ¿Qué pasa si falla la prevención? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿De acuerdo a qué criterios decidimos o no invertir en prevención? Y por último, voy a presentar unos 3 conceptos muy útiles para el concepto de prevención. Todo esto son disparadores para que en todo caso después conversemos e intercambiemos ideas juntos acerca de los siguientes temas. Ya desde mediados de la década del 80, comienzos de la década del 90, comenzó a instalarse la idea de que estamos viviendo en una sociedad del riesgo, ¿no? Básicamente por la cuestión de la aceleración de las innovaciones en productos, en procesos y en forma de organización, todo con el fin de controlar la naturaleza. La industria ha logrado avances significativos en ese sentido. La obra hoy clásica de Ulrich Beck, que se titula justamente La sociedad del riesgo, habla básicamente sobre esta cuestión, ¿no? de cuáles son los riesgos inherentes a esta capacidad de tanto control sobre la naturaleza. Y fíjense que es el año también que coincide con la primera catástrofe de grandes dimensiones, que tiene que ver con la industria nuclear, ¿no? Estoy hablando básicamente de Chernobyl. Justamente son ahora las tecnologías las que escapan a nuestro control. Hoy tenemos crisis de funcionamiento muchas veces por cuestiones relacionadas con el manejo de la energía, con el manejo de la tecnología. Mismo ahora, supongamos que alguno de nosotros sufrimos un corte de energía, ¿no? El host que en este momento sostiene la videoconferencia, se terminaría inmediatamente la videoconferencia, o un hacker que puede entrar a las redes y alterar el funcionamiento de los sistemas. Es decir, las tecnologías hoy tienen un grado de impacto en la vida del hombre y en el ecosistema del hombre tan alto como para empezar a reflexionar seriamente sobre la cuestión de la prevención. La gestión de la prevención está en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana, ¿no? ¿Qué tipo de riesgos afrontamos? Hay riesgos financieros, riesgos comerciales, como les decía recién, riesgos informáticos, riesgos laborales, ¿no? Que tiene que ver básicamente con el concepto en inglés de safety, ¿no? La seguridad laboral, pero también la seguridad, si se quiere, más ciudadana o policial. Bueno, riesgos físicos, obviamente, riesgos psicosociales, que en muchas industrias directamente se los ignora o se los considera un riesgo menor, pero que en realidad tiene un impacto muy fuerte en la conducta de las personas, y no prestar atención a esta dimensión psicosocial implica también no ocuparse de la política de prevención. Y después, por supuesto, los nuevos riesgos, ¿no? ¿Hay nuevos riesgos? Sí, por supuesto que hay nuevos riesgos. Cada vez que hay una innovación en la industria, nos enfrentamos a riesgos desconocidos, ¿no? Incluso podríamos agregar en estos tiempos los riesgos biológicos, ¿no? Estamos en pleno momento de pandemia, y también hay riesgos asociados al no control de la expansión de determinados virus y a no hacer prevención en bioseguridad, ¿no? Los riesgos tecnológicos, digamos, que en su momento significaron puntos de inflexión, obviamente Chernobyl en 1986,
El mismo año también se produjo una catástrofe muy grande, que fue el accidente del Challenger, que tenía también que ver con cuestiones no solamente técnicas, ¿no? En el análisis del accidente del Challenger se descubrieron que había una cantidad de conductas y hábitos que llevaron a cometer errores por parte de los técnicos. Más cerca en el tiempo, Deepwater Horizon, digamos, la plataforma flotante que generó un impacto enorme en el Golfo de México, y que también estaba asociado a una innovación, ¿no? Porque fíjense que esta plataforma era distinta al resto de las plataformas offshore, o sea, era una plataforma que flotaba, ¿no? Que se desplazaba y que se iba moviendo, y que justamente digamos, las fallas y el accidente está de alguna manera relacionado con esa innovación en la industria petrolera de las plataformas offshore. Estamos también, de alguna manera, expuestos a todo tipo de riesgos en la vida cotidiana, y nosotros sabemos mucho de eso, ¿no? Nuestras propias tragedias, ¿no? La contaminación de los alimentos, de la famosa cadena de comidas rápidas con Escherichia coli, obviamente las llamadas tragedias, ¿no? Las tragedias de Once, las tragedias de Cromañón, ¿no? que tienen ese componente también fatalista, ¿no? Llamar tragedia a un accidente también tiene una connotación muy, muy clara, ¿no? El accidente y la explosión del Ara San Juan, las muertes también en la fiesta de Costa Salguero, ¿no? Por deshidratación y por consumo de drogas. Es decir, nosotros tenemos bastante experiencia, o mejor dicho, tenemos un corolario muy largo de, entre comillas, tragedias y accidentes de gran magnitud. Observen un segundo este gráfico, vean que en realidad, en realidad la tasa de accidentes, ¿no? A lo largo del tiempo ha disminuido. Las industrias se han vuelto más seguras en general, ¿no? Por lo menos las más importantes. No sé, podríamos hablar de la industria aerocomercial, podríamos hablar de la industria petrolera, de la industria nuclear, digamos. En general, ese tipo de industrias han alcanzado una performance de seguridad muy valiosa, ¿no? Es decir, en términos técnicos, ¿no? Los ingenieros, las distintas especialidades de ingenieros han logrado avances muy significativos en las mejoras de los procesos de trabajo, en la seguridad operacional, en la seguridad laboral, ¿no? Al principio los aviones se caían por fallas técnicas, ¿no? Hace 40 o 50 años atrás había muchos accidentes que tenían que ver con problemas de diseño en los procesos de trabajo. Entonces, los departamentos de ingeniería y de calidad, digamos, trabajaron muy fuerte en el tema de la integridad de las instalaciones. Hacia la década del 70-80 se empezaron a desarrollar sistemas de información y de control, y luego sistemas de management de la seguridad. Por lo tanto, la gestión de la seguridad comenzó a tener visibilidad y a tener una unidad funcional propia en las empresas, y por lo tanto los sistemas de management de la seguridad empezaron a aparecer y empezaron a generar muy buenos resultados. Y estamos ahora en una época, años 90, años 2000, años 2010, 2020, en los últimos 20 o 30 años hay un amesetamiento en esa disminución de los accidentes, porque si bien se han alcanzado grandes logros desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista humano todavía hay mucho por aprender. Y ahí es donde nosotros, el Centro de Investigación por una Cultura de Seguridad, desde la Universidad de San Andrés, nos enfocamos y nos concentramos en tratar de entender este aspecto del factor humano, del factor organizacional, ¿no? Del factor sistémico, que no tiene que ver necesariamente con cuestiones técnicas, sino que tiene que ver con cuestiones comportamentales, con cuestiones culturales, ¿no? Que es lo más difícil de gestionar, ¿no? Los ingenieros saben mucho acerca de cómo diseñar buenas instalaciones, ¿no? Pero saben muy poco todavía sobre cómo gestionar las conductas de las personas y hacer que las personas hagan lo que tengan que hacer en su trabajo para no lastimarse, para no accidentarse. Y ahí estamos en el campo del comportamiento. Y ahí necesitamos de la ayuda de equipos multidisciplinarios, ¿no? Somos politólogos, somos psicólogos, somos sociólogos, antropólogos, ¿no?
ergónomos también, ¿no? Es decir, disciplinas que tratan de entender cómo trabajar sobre el comportamiento de las personas. Para esto es importante hacer como una especie de distinción conceptual acerca de lo que son las fallas, los distintos tipos de fallas que provocan eventualmente accidentes. Por un lado están las fallas activas, ¿no? Que son actos inseguros, claramente detectables, que disparan inmediatamente consecuencias indeseables, ¿no? Básicamente son las fallas que cometen los actores de primera línea, ¿no? El operador de primera línea. Uno podría decir los errores, ¿no? Uno podría decir las equivocaciones. Incluso uno también podría decir el acto negligente, ¿no? El acto negligente es la falla activa. Pero ahí no termina, digamos, el estudio de el análisis, por ejemplo, de un accidente, sino que hay que buscar también otras causas que tienen que ver con otro tipo de fallas, que le llamamos fallas latentes. Fallas que están en el sistema, fallas que están disimuladas, que están ocultas, que están dormidas, ¿no? Por mucho tiempo, ¿no? Están ocultas muchas veces en los estamentos superiores de la organización, están ocultas en malas decisiones, en normas mal redactadas, en falta de presupuesto, ¿no? Muchas veces en fallas de diseño, ¿no? También, que tienen que ver con las instalaciones a nivel ingenieril, pero son fallas que no causan, en definitiva, de antemano ningún error, ningún accidente, sino que se tienen que activar con la falla activa. La combinación entre la falla activa y la falla latente es lo que da el incidente o el accidente. ¿Cómo detectar esas fallas latentes? Bueno, las fallas latentes muchas veces son conocidas, ¿no? Básicamente por los operadores de línea. Todo el mundo sabe cuáles son los defectos de las instalaciones, los riesgos en las instalaciones, ¿no? A veces solo basta con preguntarle al operador de línea qué opina o qué sugiere o qué información nos puede proporcionar para mejorar el procedimiento. En la industria aerocomercial, por ejemplo, esto está hiperdesarrollado, ¿no? Los pilotos y los tripulantes de cabina también, en definitiva, todo el personal está habilitado a declarar fallas, hasta incluso errores, ¿no? Aunque sea, obviamente que hay sistemas preparados para eso, pero aunque sea en una servilleta y puestos en una urna, toda información es válida, porque al detectar la falla latente, yo puedo desarrollar luego políticas de prevención y anticiparme al accidente, ¿no? Porque el análisis del accidente está muy bien, ¿no? Pero igual ya estamos trabajando sobre el fracaso. El accidente ya es el fracaso. Nosotros necesitamos trabajar en la prevención de ese accidente, en que ese accidente no suceda. Por lo tanto, es imposible gestionar la seguridad o la prevención en una organización sin información de calidad. Necesito información, necesito que las personas declaren las fallas, necesito que las personas declaren sus errores. Uno me dirán, no, ¿cómo? Yo cometí un error, no lo voy a decir, lo voy a ocultar. Bueno, necesito generar las condiciones para que esa persona sienta la confianza de poder manifestar su error y eventualmente poder captar esa falla, ¿no? Perdón, voy a ocultar. Ahí está. Las organizaciones más seguras desarrollan una especie de obsesión por desarrollar métodos de captura de información. Como les decía antes, las empresas en la industria aerocomercial están muy pendientes de esto, ¿no? En la industria nuclear también, en la industria petrolera también, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque una falla en los sistemas puede producir un incidente. Y un incidente en este tipo de industrias puede ser una catástrofe. O sea, cualquier incidente en la industria nuclear o cualquier incidente en la industria aerocomercial deriva en una catástrofe, o puede derivar, o tiene potencial de catástrofe. De modo tal que la prevención, la gestión de la prevención, está incorporada al modelo de negocio. Esto es lo que le llaman en el mundo de los factores humanos y organizacionales, en el mundo del estudio sobre la prevención de riesgo, las organizaciones hiperseguras o de alta confiabilidad, ¿no? En inglés la sigla, algunos la podrán encontrar como organizaciones de alta confiabilidad o High Reliability Organizations, ¿no? Las HRO, ¿no? Estas organizaciones
alcanzan altos estándares, altos niveles de seguridad con tasas de accidentes muy bajas, ¿no? Si estamos informados, pero además no analizamos las cosas o las analizamos mal, tampoco generamos cambios reales en la práctica. Por lo tanto, no solamente necesito un adecuado sistema de información que me proporcione datos acerca de cómo se están desempeñando las actividades en los procesos de trabajo, sino que tengo que tener un modelo adecuado de analizar el accidente, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que si el análisis que yo aplico a un accidente termina en que la responsabilidad es pura y exclusivamente el operador porque es el que cometió el error, me estoy perdiendo de una enorme cantidad de información y una enorme cantidad de variables que me pueden explicar mejor por qué se produjo ese accidente. Si el árbol de causa siempre termina en que la responsabilidad es de aquella persona que cometió el error, no estoy contemplando una enorme y valiosa información que me explica mejor por qué se produjo ese accidente. Y muchas veces estoy obsesionado por culpar o responsabilizar a las personas en los casos de los accidentes, que en algún caso está bien y en definitiva es importante identificar responsabilidades. No sé si culpabilidad, porque en este caso no estamos hablando de una cuestión legal, sino que estamos hablando de detectar los orígenes o las causas de los incidentes y los accidentes. Pero el objetivo primario en todo caso debería ser que el accidente no se vuelva a repetir, es decir, que no vuelva a tener similares situaciones posteriormente. Entonces, de esa manera, más que identificar responsables o culpables, independientemente de eso, que va por otro carril, lo que sí me interesa es que no vuelva a suceder, ¿no? Entonces, eso es lo que verdaderamente permite cambios reales en la gestión. Para que la gente informe y por lo tanto para poder aprender de esos errores, de esas fallas latentes, obviamente necesitamos generar un ambiente de confianza. Acá es donde juega la cultura de seguridad, acá es donde juega la cultura de prevención, acá es donde juega la cultura organizacional. Si la cultura organizacional y la cultura de seguridad en la empresa en la que yo trabajo me dice que si yo cometo un error voy a ser castigado, obviamente que no voy a declarar en ningún sistema de reportes que cometí un error, porque sé que voy a ser castigado. Ahora, si la organización me dice, tranquilo, si cometiste un error no necesariamente vas a ser castigado. Por el contrario, puedes hasta llegar a ser premiado. Por haber cometido un error, no. Por haber reportado, con lujo de detalles, cómo se dio esa instancia en donde cometiste un error. Eso pasa en las empresas de aviación civil de primer nivel. En British Airways, por ejemplo, existe un sistema de reportes en donde un piloto puede declarar que cometió un error en el momento del despegue, del aterrizaje o en algún tipo de maniobra, y explica por qué cometió un error, si se confundió con la señalética, si se confundió con los mandos, si se confundió con la comunicación o lo que fuere, y eso anticipa futuros errores, eso permite corregir esas fallas y esos errores, y si el informe está bien detallado y está firmado por ese piloto, si no es anónimo, se lo puede premiar, ¿no? Se lo puede premiar de diversas maneras, ¿no? Muchas veces se premian los mejores reportes, y a veces el reporte es justamente declarar que uno cometió un error en determinados contextos, ¿no? Eso solamente lo pueden hacer determinado tipo de industrias, ¿no? Aquellas que tengan una cultura de seguridad en la que con el tiempo haya construido mucha confianza. De lo contrario, la gente prefiere ocultar sus errores, ocultar la información y muchas veces también no declarar fallas latentes porque lo ha hecho en oportunidades anteriores y nadie los escucha, ¿no? Es decir, cuando uno declara una falla latente, sería bueno que esa falla latente sea atendida, sea resuelta, de lo contrario, uno deja de reportar fallas porque saben que nunca se prestan atención a esas cuestiones, ¿no? Por eso, de alguna manera, las organizaciones más seguras tienen desarrolladas una política de sanción y de reconocimiento claro. Es decir, hay una línea donde dice, yo te voy a sancionar si vos llevaste adelante un acto de boicot, ¿no? O si cometiste un error adrede, ¿no? Para generar un daño. Ahora, si el error fue involuntario y nosotros comprobamos que efectivamente el error fue involuntario y además lo declaraste, hasta incluso puedo premiarte por la calidad del reporte. Esto es, como les decía, lo que logran aquellas organizaciones hiperseguras. Una organización que funciona de modo burocrático tiene
procedimientos, normas, capacitación, supervisión, por supuesto. Pero además, ¿no?, porque es hipersegura, apela a la iniciativa y profesionalidad de la gente. En situaciones de crisis, en situaciones anómalas, los operadores las pueden anticipar y tomar el mando y toman decisiones. Esto lo descubrieron los japoneses hace 40 años, digamos, ¿no? El toyotismo o la mirada japonesa sobre la gestión tenía mucho que ver o prestaba mucha atención a estas cuestiones porque le da mucha importancia a la opinión y a la sabiduría y a los conocimientos de los operadores de línea, que estaban todos los días en la línea de trabajo, resolviendo problemas, ¿no?, y manejando mucha información que los ingenieros a veces no conocían, ¿no? Entonces, los círculos de calidad japoneses no estaban integrados solamente por ingenieros, no. En esos círculos de calidad invitaban también a los operadores de líneas, a los operarios, ¿no? Y les preguntaban qué opinaban sobre determinada herramienta, sobre determinados procesos, sobre el uso de los tiempos, y tenían una sabiduría y una información muy valiosa que de no consultarlos con ellos se perdía, ¿no? Entonces, las organizaciones más seguras son las que combinan las dos cosas: procedimientos, normas, capacitación, supervisión, pero también la flexibilidad de generar espacios de comunicación, de aprendizaje, de adaptación a los cambios, ¿no? No es todo burocracia, sino que se necesita también, en términos de Mintzberg, también otro clásico, de adocracia. Se necesita también un componente de adaptarse a la medida de las necesidades que impone el contexto. Bueno, el ejemplo clásico de esto es, en la aviación civil también claramente, el caso del aterrizaje forzoso en el río Hudson. No sé si se acuerdan, fue muy famoso y apareció en todos los medios de comunicación, y se generó un debate muy grande acerca de si Sully, el capitán, hay una película incluso que narra, digamos, la historia, ¿no?, de este capitán que toma la decisión en cuestión de segundos, cuando ni bien despega del aeropuerto de Nueva York, impacta contra una bandada de pájaros que le esclava uno de los motores, digamos, ¿no? Y la persona toma la decisión de acuatizar ahí mismo en el río Hudson, salvando la vida de todos los pasajeros, ¿no? Y a partir de ahí se genera un debate grande, que está muy bien reflejado, por ejemplo, en esa película, acerca de si tomó la decisión correcta o no. Si los procedimientos que estaban previstos para estas situaciones tenían que ser, digamos, descartados, y si la decisión del capitán había sido la correcta, ¿no? No les quiero spoilear el fin de la película y de la historia, que es conocida por todos, pero tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con que el capitán, en este caso, tomó una decisión que no estaba escrita. Digo, después las simulaciones posteriores en el análisis del accidente demostraban que ningún piloto podía aterrizar de manera correcta en ningún aeropuerto cercano, como lo había previsto el capitán Sully, ¿no? Siempre que hablamos de liderazgo, apuntamos a la capacidad de los gerentes de comunicar, de bajar línea, ¿no?, de establecer valores, de adoptar criterios de sanción y reconocimiento, un modelo top-down, ¿no?, de arriba para abajo. Pero la verdad es que el liderazgo en materia de prevención y de seguridad, de alguna manera, además de tener esta impronta top-down, ¿no?, muchas veces tiene que ser capaz de reconocer y de escuchar los problemas de la gente, ¿no? Necesita estar en contacto con las personas, hablar, estar al alcance también de sus subalternos, ¿no? Esta constante vital hace referencia a la capacidad de establecer ciertas capacidades bottom-up, ¿no? Estar dispuesto a escuchar malas noticias, ¿no? Establecer canales con las líneas operativas, resolver los problemas de la gente en el terreno. Eso también es liderazgo, ¿no? No solamente bajar línea de arriba hacia abajo, sino construir, ¿no?, lazos de confianza y de interacción de abajo hacia arriba. Los comportamientos de los operadores están obviamente fuertemente influidos por factores que no manejan ellos mismos, ¿no? Básicamente dos cosas: la situación de trabajo y la organización del trabajo, ¿no? Estos dos elementos no son manejados por los trabajadores y influyen fuertemente en sus comportamientos.
Me interesa mucho grabar a fuego en esta presentación que trabajar sobre el factor humano no alcanza con modificar el comportamiento de los operadores de línea. O sea, cuando hablamos del factor humano no estamos hablando solamente de la conducta de las personas. No, estamos hablando de lo que mencionábamos antes, de la situación del trabajo y de la organización, de toda la organización y de la organización del trabajo, ¿sí? Porque si no uno dice, bueno, el factor humano es la conducta, el comportamiento, y sobre todo el comportamiento del operador de línea, del piloto del avión, del chofer del colectivo, del motorman del tren. No, estamos hablando de la situación de trabajo, además, y además también estamos hablando de la organización del trabajo. Por lo tanto, es necesario diseñar el trabajo en base a las características de las personas, no a la inversa. Esto lo aprendimos, por ejemplo, de la ergonomía, ¿no? Porque muchas veces nos hemos esforzado, desde el punto de vista ingenieril, en adaptar a las personas a las situaciones de trabajo. Esto trae muchos problemas, sobre todo porque las personas tienen limitaciones físicas, tienen limitaciones cognitivas, tienen limitaciones emocionales. Entonces, adaptar a una persona a la situación de trabajo es caro, es poco conveniente y va a traer problemas futuros. En cambio, si diseñamos el trabajo a estas características, ¿no? A estas limitaciones de las personas, nos anticipamos a los problemas, ¿no? Como les decía, esto es una idea que viene ya desde la década del 70, desde la ergonomía como disciplina, ¿no? Básicamente se trata de hacer el trabajo más cómodo, seguro, saludable, y esto va a hacer que sea más productivo también, ¿no? Porque muchas veces uno dice, no, pero la prevención es cara, lleva tiempo, necesitamos invertir recursos, no los tenemos. Bueno, ok, todo eso es cierto, no hay duda, pero probá con un accidente. Si probás con un accidente, te vas a dar cuenta que todos esos costos lo justifican, ¿no? En cuanto a apuntar hacia una cultura preventiva, en principio, digamos que sí, podemos trabajar sobre el comportamiento individual, no cabe duda de eso. En algún punto, la psicología, digamos, ¿no? Y la psicología laboral, en definitiva, se ocupa de estudiar el comportamiento. El conductismo, desde la década del 60, en todas las disciplinas, en la ciencia política, en la antropología, en la sociología, en la psicología, digamos, se encargó mucho de aquellos experimentos de los perros de Pavlov en adelante, digamos, esta cuestión del estímulo-respuesta fue como la punta de lanza del conductismo y no le quitamos mérito y agradecemos los aportes del conductismo, pero no alcanza con eso. No alcanza con la psicología laboral y analizar el comportamiento individual. No alcanza, ¿por qué? Porque hay otras dos dimensiones muy grandes, si se quiere. Hay más, pero podríamos concentrarnos en estas dos. La primera es la situación de trabajo, porque definitivamente el contexto determina fuertemente el comportamiento de las personas en el trabajo. Nosotros no nos comportamos de la misma manera a las 9 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 5 de la tarde, y mucho menos en el trabajo. El trabajo nocturno no es igual que el trabajo diurno, ¿no? Es decir, uno tiene un ritmo circadiano, uno tiene motivaciones, uno tiene momentos en picos de mayor, menor energía, entonces la situación de trabajo es clave. Y después, obviamente, la organización y el management. Vieron ustedes que cuando hablamos de organizaciones hiperseguras, organizaciones en donde se produce un accidente cada 100.000 horas de trabajo, son organizaciones donde la seguridad está inserta en el modelo de negocio. Porque por una empresa aerocomercial, cuando se cae un avión, si no quiebra, entra en una crisis financiera seria y profunda. Cada vez que a una compañía se le cae un avión, queda al borde de la bancarrota. Por eso es muy importante no tener ese tipo de accidentes. Por eso la seguridad forma parte del modelo de negocio. En otras industrias no. En otras industrias, por ahí tener un accidente no impacta en su estructura financiera, no pone en peligro el negocio, aunque le generan, por supuesto, muchos costos. Por lo tanto, no se integra la cuestión de la seguridad y la prevención al modelo de negocio y se deja como una tarea de staff. Tenemos mantenimiento,
tenemos contrataciones, gestión de recursos humanos, tenemos relaciones públicas y también tenemos seguridad, como un área más, ¿no? Entonces, es un área que a veces es más o menos importante, pero que es un área, en definitiva, anexa. Este modelo que ustedes ven en pantalla apunta a esta cuestión, ¿no? A contemplar estas limitaciones de los trabajadores. Mirando digamos, en esta pantalla sería ayúdenme ustedes, de derecha a izquierda, ¿no? Empezando por las defensas. Fíjense que la primera defensa de los accidentes tiene que ver con defensas técnicas, ¿no? Con defensas reglamentarias, con defensas de supervisión, con defensas de entrenamiento. Son las típicas defensas que construyen las organizaciones y las distintas industrias para evitar que se produzca un accidente, ¿no? Es decir, de esto saben mucho los ingenieros industriales en particular, ¿no? Y han avanzado mucho en esto, y las defensas técnicas son muy buenas y son una maravilla en ese sentido en muchas industrias, pero obviamente no alcanzan, ¿no? Después están, y digamos que son las últimas defensas frente a las fallas activas, ¿no? No sé, los elementos de protección personal, en este caso en época de pandemia podrían ser las mascarillas, los barbijos, los guantes, las antiparras, ese tipo de cosas, ¿no? Y que de alguna manera están en el punto más inmediato del acto inseguro. Pero después fíjense hacia atrás, hay otras barreras, ¿no? Este es el famoso modelo de James Reason, ¿no? El modelo del queso suizo, que dice que el accidente va atravesando en algún momento distintas barreras que uno pone, ¿no? Que son por agujeros organizacionales o agujeros en la organización, ¿no? que filtran. Pero bueno, se trata de tener la menor cantidad de agujeros o de latencias, ¿no? De fallas latentes. Por ejemplo, diseños en los equipos y herramientas, en los procedimientos, en los tiempos de trabajo, en los factores ambientales, en el mantenimiento de los equipos, ¿no? En las personas que generan coordinación, en las experiencias, en el estado de salud, en el género, en la edad, en la educación. Es decir, todas estas cuestiones es necesario contemplarlas para generar una situación de trabajo que tenga la menor cantidad de fallas latentes posibles. Y si vamos hacia atrás, todavía hay como más para trabajar, ¿no? En lo que comúnmente Reason llama precursores, que tienen que ver más que nada ya no con la situación de trabajo, sino con la organización. Fíjense, exigencias temporales de producción, las innovaciones tecnológicas, la falta de capacitación, la reasignación de funciones, la política de recursos humanos, por la cuestión de los retiros, los perfiles, los ingresos también, la calidad del sistema de la gestión de la seguridad, ¿no? Si es un sistema de gestión meramente formal, ¿no? Burocrático, que no controla ni hace verdaderamente tareas de prevención, en fin, cuestiones que tienen que ver con el diseño organizacional. Y acá, como verán, es necesario trabajar de una manera multidisciplinaria. Acá necesitamos a los ingenieros de todo tipo, acá necesitamos a los licenciados en recursos humanos, acá necesitamos a los sociólogos, a los antropólogos, a los ergónomos, a los psicólogos. Acá necesitamos equipos multidisciplinarios porque, como verán, son instancias diversas, son instancias que requieren de distintas especialidades, y en definitiva, dice Reason, por más que trabajemos en todas estas defensas, el accidente igual siempre se va a producir. En algún momento estas fetas se van a alinear. En algún momento, ¿no? Todos estos agujeros se alinean, y cuando se alinea es cuando se produce el accidente, ¿no? Si logramos que se produzcan en dos de estas barreras y llegamos hasta el acto inseguro, tal vez sea solamente un incidente, porque la defensa capturó el acto inseguro y logramos evitar una catástrofe o un accidente mayor. Otras veces también fallan las defensas técnicas, y entonces cuando se alinean todos los agujeros tenemos el accidente, que en algunos casos puede ser obviamente catastrófico. Obviamente que el tema de la prevención en el mundo de los negocios, en el mundo de las empresas, tiene que jugar con esta cuestión de poner en la balanza a qué damos prioridad, a la producción o a la protección. Obviamente que las empresas necesitan producir,
obviamente que las empresas están preocupadas por la productividad, la rentabilidad del negocio, ¿no? Sin lugar a dudas, y eventualmente la cuestión de la protección y la prevención puede en algunas circunstancias quedar postergada. También es cierto que si nosotros desatendemos la cuestión de la prevención y la protección, en la gran mayoría de las industrias una catástrofe o un accidente de grandes dimensiones nos destruye el negocio. Y si no nos destruye el negocio, nos impacta muy fuertemente en la rentabilidad del negocio. Por lo tanto, es necesario equilibrar. Y por lo tanto, los gerentes de seguridad e higiene o los responsables de seguridad en una empresa tienen que tener las competencias suficientes para demostrar el impacto financiero de actos inseguros o de una política de prevención defectuosa, ¿no? Es necesario argumentar con números y demostrar que efectivamente de no hacer las cosas bien vamos a tener serios problemas desde el punto de vista financiero y económico. Para esto es necesario trabajar en este concepto tan complejo que es el de la cultura de seguridad, ¿no? La cultura de prevención. Porque básicamente cuando hablamos de cultura hablamos de creencias, hablamos de hábitos, hablamos de costumbres, ¿no? Y es importante decir que las creencias no se generan en un vacío. La gente tiene siempre buenos motivos para creer en ciertas cosas, ¿no? Entonces, lo primero que hay que trabajar para modificar la cultura de prevención o la cultura de seguridad en una organización es básicamente el contexto de la organización y la situación de trabajo, ¿no? Si nosotros le decimos a las personas, cuídense en su puesto de trabajo, cuídense, piensen en su familia, piensen en la seguridad de los demás, si le pedimos todo el tiempo que hagan un acto reflexivo, pero no acompañamos eso con una situación de trabajo segura o con elementos de protección personal acordes, la persona, digamos, no va a escuchar demasiado el mensaje de la autoprotección. Va a decir, sí, yo me tengo que autoproteger justamente porque la empresa no me protege, ¿no? Entonces, ahí es donde se empieza a construir la cultura de seguridad, las creencias compartidas. Y son las creencias compartidas las que, de alguna manera, solidifican las bases para entender los comportamientos. ¿Por qué nos comportamos como nos comportamos? ¿Por qué actuamos como actuamos bajo determinadas circunstancias? Básicamente por nuestras propias creencias, por las creencias compartidas, ¿no? Por lo que habitualmente hago, ¿no? Que además ni siquiera me lo planteo, porque yo no estoy todo el tiempo replanteándome ni mi cultura nacional, ni mi cultura social, ni mi cultura organizacional, y mucho menos mi cultura de seguridad. No pienso en eso, directamente actúo. Otro autor también clásico en temas de factores humanos y organizacionales planteó una tipología muy clara respecto de cómo ordenar las culturas de seguridad. Fíjense este cuadro de doble entrada, ¿no? Ustedes tienen por un lado un nivel de compromiso de la gerencia, que puede ser bajo o alto, cuán comprometida está la gerencia de una organización en temas de prevención y seguridad, y cuánto es el nivel de compromiso de los trabajadores con la prevención y con la seguridad. Y fíjense lo que da como combinación, ¿no? Cuando el nivel de compromiso de los trabajadores es bajo y el nivel de compromiso de la gerencia es bajo, estamos frente a una cultura fatalista, en creer que los accidentes se producen por la fatalidad, porque Dios así lo quiere. Y además, en organizaciones en donde uno dice, mira, yo acá estoy a la buena de Dios, a mí me cuida Dios acá, porque acá no hay ni elementos de protección personal, ni procedimientos, ni sistema de gestión de la seguridad, ni prevención, ni nada. Acá trabajamos, ¿no?, con la protección de la Virgen, ¿no? Entonces ni la gerencia ni los trabajadores se preocupan por la seguridad, entonces cada vez que se produce un accidente fue producto del destino. Otras culturas de seguridad en donde, en todo caso, el compromiso de los trabajadores es alto y se mantiene bajo el de la gerencia, se desarrolla una cultura de oficio, donde los trabajadores se la rebuscan, por decirlo de alguna manera, en trabajar de la manera más segura posible, ¿no? Y se escuchan esas frases como, yo me subo al techo y sé dónde pisar. No tengo arnés, no tengo casco, no tengo ningún protocolo para subir al techo, pero yo sé dónde poner el pie, o yo sé trabajar, o acá se sabe trabajar, o el que sabe trabajar no se accidenta, ¿no? La cultura del oficio. Después tenemos otro cruce entre un compromiso alto de la gerencia con la seguridad, pero bajo el de los trabajadores, en donde la empresa sí está preocupada todo el tiempo por mostrar resultados de seguridad y entonces certifica normas,
elabora protocolos, elabora procedimientos, pero nadie los cumple. ¿Por qué? Y muchas veces porque están escritos en papel y en la práctica o son impracticables, o son difíciles de implementar, o en algunos casos no son acordes con la realidad de los trabajadores. Y los trabajadores dicen, yo no aplico este procedimiento porque esto está todo escrito en los papeles, pero en la práctica nos piden que nos apuremos. Yo no puedo trabajar apurado y a su vez aplicar el procedimiento. O aplico el procedimiento y trabajo en forma segura, o me apuro para entregar los pedidos. Entonces, la cultura normativa es como una instancia en donde hay un avance, hay un sistema de gestión, hay procedimientos, pero en la práctica nadie los cumple. Y el último modelo es el que también más se parece a las organizaciones hiperseguras, a las HRO, es donde hay un alto compromiso por parte de la gerencia y por parte de los trabajadores, ¿no? Y el modelo de cultura de seguridad integrada es el modelo de cultura de seguridad que de alguna manera integra la prevención de riesgos con el modelo de negocio. Los procesos alcanzan altos niveles de productividad y rentabilidad justamente porque son seguros. De lo contrario, serían muy riesgosos y hasta incluso también peligrosos para el modelo de negocio. Entonces, la cultura fatalista es, ¿no? Esta es una fotografía, por ejemplo, de un área de fabricación de explosivos en fabricaciones militares. Yo pregunté, ¿qué hace la Virgencita ahí? ¿Alguien es devoto de la Virgencita? Me dice, no, lo que pasa es que nosotros todas las mañanas cuando llegamos a nuestro puesto de trabajo nos persignamos, le damos un beso a la Virgencita porque es la que nos protege en nuestro trabajo, ¿no? Uno dice, bueno, evidentemente acá hay una creencia muy fuerte de que uno está a la buena de Dios o a la buena de la Virgen en ese puesto de trabajo porque sabe que el riesgo es altísimo, ¿no? Bueno, esta es una foto del puente de la Boca, ¿no? De 1914, en plena construcción. Observen que ahí hay obreros que están trabajando prácticamente al vacío. Hay una red de protección y hay algunos arneses bastante valorables, pero uno sabe que las caídas y los accidentes en este tipo de construcciones, no solamente en Argentina, ¿no? En la década del 20 también tenemos a los grandes rascacielos de Nueva York, ¿no? Si podemos encontrar fotos de los trabajadores trabajando ahí en el vacío, ¿no? Bueno, las empresas manufactureras, ¿no? Sobre todo las pesadas, ¿no? Las siderúrgicas, las metalúrgicas, tienen sistemas de seguridad más desarrollados y trabajan con una lógica más burocrática. Certifican ollas, ¿no? O sea, de todas maneras, certificar ollas no garantiza en absoluto tener mejores estándares de seguridad. Es curioso, ¿no? Porque uno para certificar tiene que demostrar una cantidad de condiciones muy seguras de la organización, pero esto no garantiza que después se produzcan incidentes y accidentes en absoluto, ¿no? Y la cultura integrada tiene que ver con la alta complejidad, tiene que ver con el alto riesgo también, ¿no? Podemos poner la imagen de un quirófano, como podemos poner la imagen de una planta nuclear, o también el fuselaje de un avión, digamos. Las industrias más complejas son muchas veces también las que tienen mayor potencial de riesgo catastrófico. En síntesis, y para terminar, y si quieren ya abrimos el espacio para las preguntas y la reflexión. Primero, prevenir requiere apertura mental y pensamiento lateral, ¿no? Yo para prevenir necesito, pensar en fallas latentes y necesito pensar en escenarios que podrían suceder, ¿no? en diferentes circunstancias, ¿no? Para esto necesito datos, necesito información, también necesito creatividad y necesito considerar todos los escenarios posibles, hasta incluso los imposibles, ¿no? Hace 90 días atrás nadie imaginaba el escenario que estamos viviendo hoy día, ¿no? Salvo muy pocos. Entonces, necesito apertura mental, necesito pensamiento lateral, necesito pensamiento sistémico, ¿no? Necesito capacidad para adaptarme y para eventualmente también manejar crisis. Y una burocracia no está preparada para eso. Entonces, el componente burocrático está bien, lo necesito, pero necesito componente adocrático. Necesito rápidamente armar un equipo de emergencia, necesito competencias, capacidades, necesito mucha información, los necesito a todos, ¿no? También necesito reflexionar sobre los incidentes de alto potencial, ¿no? Es decir, a veces uno dice, no, fue un pequeño incidente sin mayores condiciones. Ok, no tuvo mayores consecuencias en esta circunstancia, pero ¿podría haberlas tenido? Sí, claramente. Bueno, analicemos hacia adelante cuáles podrían ser esas futuras consecuencias de haber escalado el incidente.
¿no? Entonces, un incidente con alto potencial es muy valioso cuando ocurre, ¿no? Porque por ahí es un incidente menor y la gente dice, bueno, gracias a Dios no sucedió nada. Bueno, otra vez recurrimos al fatalismo y decimos, Dios nos salvó. No, momento, miremos cuál es la proyección de ese incidente si se hubiesen dado determinadas condiciones, ¿no? Entonces, ahí es donde yo puedo sacar lecciones y aprendizajes de eventos menores, pero con mucho potencial. Básicamente, ¿para qué? Como dije antes, para que no vuelva a suceder. Básicamente, también necesito teoría, ¿no? Recién hablábamos de Reason, del queso suizo, de CIMAR, ¿no? Necesito aprender, necesito informarme, necesito perspectivas que ya llevan 20 años desarrolladas. Hay todo un mundo, ¿no? que está muy desarrollado y que hay mucho aprendizaje tener, para obtener de estas nuevas teorías, que comparado obviamente con los aprendizajes de la ingeniería, por ejemplo, en este caso, son muy jóvenes, son muy pequeños, pero no es despreciable la información y los conocimientos que se han desarrollado en los últimos 20 años sobre este tema. Obviamente, no hay que concentrar toda nuestra mirada en el comportamiento del operador de primera línea, sino que tengo que mirar muchas cosas alrededor y previas al comportamiento de primera línea, ¿no? Tanto sea la situación de trabajo, tanto sea la organización, tanto sea las condiciones psicosociales, ¿no? Prestemos mucha atención en cómo impacta, por ejemplo, este nuevo escenario de pandemia en el estado de ánimo, en las motivaciones de las personas en sus puestos de trabajo. Esto es clave. Y esto se vuelve trascendental, por ejemplo, hoy día en el personal de salud, ¿no? que está trabajando en condiciones psicosociales extremas, ¿no? Y por último también, no acostumbrarse a lo que funciona mal, ¿no? Porque uno puede caer en el cinismo y decir, bueno, pero no le prestes atención a eso, que eso no tiene importancia. Y eso fue lo que produjo, entre otras cosas, el accidente del APA, ¿no? Una alarma que sonaba todo el tiempo y que cada vez que alguien preguntaba, che, esa alarma que está sonando, ¿qué pasa? No, tranquilo, eso no funciona bien, no le des importancia. Y realmente era digamos, un dispositivo que estaba avisando que el flap no se iba a despegar, y eso es lo que produjo en gran parte del accidente del APA. Quiero decir, el acostumbrarse al mal funcionamiento de las organizaciones es crítico, ¿no? Básicamente porque las costumbres son por definición inconscientes y se vuelven cultura y luego es tarde para los lamentos. Acción de lado. Alguien me está mandando un mensaje que no logro. Bueno, corto acá, si les parece. Muchas gracias a todos y muchas gracias por la atención. Abrimos este espacio para conversar, para charlar, muy gustoso. Será un placer conversar con ustedes sobre alguno de estos temas o algún apunte que ustedes hayan tenido y sobre el que quieran focalizar. Muchas gracias. Les dejo acá mi nombre y apellido y mi dirección de correo electrónico, por si alguno en algún momento se quiere comunicar y quiere ampliar alguno de los conceptos que vimos acá. Les puedo ofrecer bibliografías, publicaciones, nuestros papers, nuestras actividades y todo lo que hacemos en la Universidad de San Andrés para que ustedes se acerquen y para que hagan uso de ese espacio que busca básicamente construir una comunidad de práctica y que es multidisciplinario y que no importa si es politólogo, ingeniero, abogado, médico, necesitamos una mirada multidisciplinaria para temas tan complejos. Muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, Adrián, y les invitamos en este momento a todas las personas que nos han acompañado en este tema tan interesante de los factores humanos y organizacionales en la gestión de la prevención, a que pueden escribirnos sus preguntas o levantar las manos para escucharles y que nos resolver sus inquietudes. Y en este momento, Melissa, te invitamos a que actives tu micrófono y pues nos hagas la pregunta que tienes. Hola, sí, buenas noches. Yo quería preguntar cómo se hace, o sea, cómo se trabaja con el jefe cuando uno intenta prevenir y está en ese ambiente, pero no tenemos el apoyo del jefe, digamos. Es difícil, ¿no? Recién hablábamos que no alcanza con
no alcanza con ni la mirada de arriba hacia abajo ni de abajo hacia arriba. Es necesario construir masa crítica, ¿no? Cuando hablo de masa crítica es personas que piensan parecido a nosotros o que tienen las mismas preocupaciones y tratar de instalar los temas, ¿no? Y poner sobre la balanza las dos cosas, no solamente la productividad y la rentabilidad, sino también la seguridad, ¿no? Demostrar con números, con datos, de que si trabajamos más seguros o si invertimos en prevención, vamos a ahorrarnos muchos costos, vamos a evitarnos catástrofes o personas lastimadas, digo, con argumentos, básicamente con argumentos. Pero de a poco, digamos, ¿no? Construyendo núcleos críticos. Es difícil, seguramente. Y verdaderamente, para construir una cultura de prevención, digamos, si la cúpula, si los líderes, si los responsables de una organización no están convencidos de ello, claramente es un camino muy cuesta arriba, ¿no? Es necesario primero conseguir el compromiso y la voluntad de los responsables de toma de decisiones, ¿no? Pero entiendo el punto y obviamente que es muy difícil comenzar de abajo hacia arriba, ¿no? Se necesita el convencimiento y el apoyo de los líderes. Gracias, Melissa, por tu aporte. Nos llegan comentarios desde el chat felicitándote, Adrián, por esta clara manejo de información. Y nos llega otra pregunta, ¿cómo hacer? Porque muchas veces se confunde el aspecto de la seguridad o de la gestión de la seguridad solo para las empresas grandes. Y muchas veces la empresa pequeña o el emprendimiento joven elude estos temas de la gestión de seguridad. Entonces, ¿qué herramientas para esos emprendedores que nos siguen, no solamente a través de este canal, sino que nos están viendo por YouTube, les puedes dar para aplicar esta cultura de gestión y precisamente abordar en esos pequeños pasos desde el inicio la seguridad acorde al éxito en esta temática tan importante? Bien, gracias por la pregunta. Es muy interesante el planteo y es cierto que las empresas grandes parten de una base de mayor desarrollo, porque las empresas grandes tienen algún tipo de sistema de gestión de la seguridad, tienen una estructura, tienen una unidad funcional dedicada a la seguridad y la higiene, normalmente se llama así, digamos, tienen más recursos también, ¿no? Entonces, seguramente que eso en comparación con las pequeñas y medianas empresas resulta una ventaja. No obstante, las pymes tienen también una ventaja que pueden aprovechar, que es la cercanía en el liderazgo, digamos, ¿no? La posibilidad de desarrollar mecanismos de trabajos más adocráticos, más matriciales, con equipos transversales, de estar más cerca de la información. Ahí es clave, obviamente, otra vez, como lo planteaba Melissa, en los liderazgos, ¿no? Si el liderazgo no acompaña, es muy difícil construir no solo un sistema de gestión, sino una cultura preventiva, ¿no? Entonces, las pymes por lo menos tienen esa ventaja, ¿no? Que al tener una escala menor es posible armar un equipo transversal que revise periódicamente procesos, procedimientos, ¿no? Al estilo de lo que aprendimos de los círculos de calidad japoneses, ¿no? Los japoneses nos enseñaron mucho acerca de cómo incrementar el desempeño de calidad a través de sus círculos, ¿no? En esos círculos participaban voluntariamente personas de distintas áreas, de distinta formación, con distintas experiencias. En las pymes se puede hacer a bajo costo ese tipo de iniciativas y de generar un comité, si se quiere, no un círculo, pero sí un comité permanente, multidisciplinario, multifuncional, multijerárquico, que revise todo el tiempo la cuestión de la seguridad y la prevención, ¿no? Esa podría ser una alternativa. Pero eso hay que instalarlo con el hábito, ¿no? Con la periodicidad. Considera, nos llega otra pregunta por el chat, que si la burocracia no atenta con esta gestión de prevención para las empresas pequeñas. La burocracia, el concepto burocracia no es mala palabra, ¿no? Por ahí nosotros desde el sentido común creemos que lo burocrático es malo. La burocracia básicamente es un sistema de organización sustentado en normas. La pregunta es si esas normas están bien escritas,
si esas normas se elaboraron contemplando todos los escenarios o toda la información o la situación de trabajo, si esas normas que se elaboraron participaron también los trabajadores. Me remito otra vez al modelo japonés. Los procedimientos que lograban mayores estándares de calidad y luego de seguridad eran chequeados y eran construidos sobre la base de información proporcionada por los operarios. Los sistemas de management de la seguridad de la aviación civil se elaboran sobre la base de reportes de los propios pilotos y tripulantes de cabina que todo el tiempo están alimentando con información al sistema de gestión. Entonces, la burocracia es necesaria, es muy necesaria. Lo que pasa es que tiene que ser una burocracia que funcione, una burocracia que sea construida con la participación y con la información de todos, ¿no? Entonces, sí, se necesita un sistema de gestión, y ese sistema de gestión tiene que ser burocrático, pero que tiene que ser construido de una manera distinta, no de arriba hacia abajo solamente, sino también de abajo hacia arriba. Muy bien, y siguiendo los comentarios del chat, en tu expertise, en tu experiencia, y por supuesto en la aplicación de todo esto, la actualización permanente de las normativas, ¿con qué frecuencia? Porque por lo menos quizás exista la cultura de que como no hay incidentes o no hay accidentes, estamos todo ok, y quizás no reviso hasta tanto no tenga alguna desorden o desequilibrio en eso. Entonces, ¿cada cuánto sería recomendable esta actualización y esta revisión de esta normativa? Bien, es típico muchas veces entrar a una planta industrial donde se encuentra algunas normas de seguridad, ¿no? Acerca al momento de ingresar a la planta, y un cartel que dice: esta planta lleva 5.748 días sin accidentes, ¿no? Cuando uno ve esos números y dice, wow, qué importante, debe ser una planta hipersegura, resulta que si se produce un accidente o un incidente, hay que borrar esos 5.488 días y poner 0 días. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la prevención, digamos, de alguna manera, como decía antes, en las organizaciones hiperseguras, en las HRO, en una empresa, en una planta nuclear, es una obsesión. Se revisa constantemente. No hay una periodicidad matemática que diga cada 24 horas, cada 2 días, cada 2 semanas, pero sí periódicamente, ¿no? Los procesos se revisan a pesar de que haya estándares de seguridad muy elevados. Y entonces, digamos, la cultura integrada, la cultura de alta confiabilidad es la que revisa cualquier incidente con potencial de accidente, aunque sea mínimo, ¿no? Esto obviamente es responsabilidad de las áreas de seguridad e higiene o de prevención, pero los comités que revisan esas cuestiones muchas veces están integrados por representantes de distintas áreas. Esto no es solamente una responsabilidad del área de la gerencia de seguridad, ¿no? Es una responsabilidad de todas las áreas que pueden alimentar el sistema. Pero, digo, no hay un dato preciso y matemático que es cada semana o cada 7 días. Cada industria lo resuelve según las necesidades de sus procesos, ¿no? Y sus respectivas complejidades. Pero periódicamente sería la respuesta, ¿no? Excelente. Muchísimas gracias a todas las personas que se atrevieron y nos dejaron sus comentarios y sus inquietudes por el chat, y les recordamos que Adrián sigue a la orden para cualquier consulta y cualquier duda. Pueden comunicarse a través de, Adrián, ¿nos repites por favor tu correo electrónico? Sí, ya mismo. Y si están acá en Mendoza, también lo pueden contactar a través del Consejo Profesional de Ingenieros, que seguramente también es un amigo de la casa. Sí, claro. A ver si puedo. Si llego rápido. Ahí está. Muy bien, ahí tienen nuevamente el correo a disposición para que puedan contactar. Excelente presentación, nos dice de Fabricio. Gracias a ustedes, esperamos que les haya sido de utilidad. Y si no tienen más inquietudes, pues vamos a darle nuevamente el espacio a Jorge Britos para que también nos dé sus impresiones y sus aportes en esta actividad de hoy.
Nuevamente, muchísimas gracias, Adrián, y seguimos aquí en este espacio. Un placer, muchas gracias a todos. Bien, Adrián, como siempre, nos tenés acostumbrados a quienes te conocemos. Excelente la presentación. Y en relación con los colegas que han estado participando de este evento, vemos entonces, y a modo de raconto, la importancia que tiene nuestro trabajo y lo complejo que es nuestro trabajo, cómo existen factores que hacen que lo nuestro sea una tarea interdisciplinaria y donde hay que trabajar mancomunadamente a través de esfuerzos simbióticos con otros colegas de otras profesiones que tienen que ver con todo lo que es el factor humano y la organización como elementos que se integran con el aspecto técnico que normalmente nosotros manejamos en mayor medida, y en menor medida el comportamiento en cuanto a procedimientos y demás cuestiones. Los invito entonces a que continuemos en este ciclo de charlas. La semana que viene existen toda una serie de charlas muy interesantes que tocan aspectos de ingeniería, de otras especialidades, ingeniería agronómica, ingeniería civil, muy interesantes todos. Muchas gracias por estar acá, y bueno, ojalá que Adrián nos pueda visitar en un futuro próximo por acá, por Mendoza. Con todo gusto. Seguramente. Y para darle un cierre formal a esta actividad, antes de darle las palabras al presidente Matías Cardoso del Consejo Profesional de Ingenieros de Mendoza, les dejo una nota de color de las palabras de nuestro facilitador del día de hoy. Hacer el trabajo más cómodo y seguro es más saludable y productivo. Palabras de su disertante del día de hoy. Así que sin más, les dejo para que despidamos esta actividad a Matías Cardoso. Así que adelante, presidente. Gracias, Maju. Muchísimas gracias a todos los que han participado. Les agradezco. La verdad que ha sido muy enriquecedora la charla. Muchísimas gracias. Me encantó cómo planteas el tema de seguridad. Me encantó la visión del recurso humano que has expuesto. Realmente, menos para mí, es algo, si bien uno lo puede tener naturalmente, lo que has dicho, cómo lo del estudio y cómo lo has explicado, realmente, como dice Jorge, maravilloso. Así que te agradezco que nos abra las cabezas a nosotros los ingenieros, que en eso somos medios cuadraditos, no todos, supongo. Te agradezco un montón. Y bueno, los invito a que sigan este ciclo de charlas. La próxima es el lunes a la misma hora, con el ingeniero Morábito, sobre consideraciones sobre el oasis y regadíos en Mendoza. También agradezco nuevamente al equipo de esto, a Maju, a Diego, a Jorge, a Graciela, bueno, a Vivian. No quiero olvidarme de nadie, pero la verdad que ha salido muy bien. Y nada, muchísimas gracias y los espero el lunes a las 20. Y antes de irnos formalmente, los invitamos a abrir sus cámaras y tomarnos una fotito final de lo que ha sido este exitoso inicio del ciclo de conferencias en el marco de la Semana del Ingeniero y el Geólogo. Así que les invitamos a que abran sus cámaras para poder tomarnos una fotito. Y recordarles que estamos del 5, iniciamos hoy hasta el 12 a la misma hora, y que también estamos transmitiendo en vivo a través del canal YouTube. Así que sonría, muestre su mejor foto. Así es, su mejor sonrisa. Aquí vamos a la 1, a las 2 y a las 3. Excelente a todos, muy buenas noches nuevamente, feliz fin de semana y nos vemos en todas las actividades de la semana que viene. Adrián, nuevamente agradecidos y nos seguiremos en contacto. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Está bien.